sabes cuánto había deseado estar contigo así. La carrera con los tiempos, los horarios y recesos coincidieran entre sí. Y ahora yo con sueño, pero haciendo mil esfuerzos. Tú cansado, me imagino. No sé ni por dónde empezar. Reflexiones, diferentes puntos de vista de ver la realidad. Reflexiones nos ayudará a aprender algo nuevo, ampliar el horizonte por medio de nuevos conocimientos, identificar fortalezas, oportunidades de cambio. Esto y más es Reflexiones. Bienvenidos. Muy buenos días a ustedes que nos escuchan a través de Virgen de Guadalupe Radio en todas nuestras redes sociales, a través de la aplicación, también a través de la 1380 AM en San Antonio y bueno, y otras estaciones que nos hacen el favor también de transmitir este programa con mucho cariño, con mucho afecto, preparamos para usted. Y desde la Ciudad de México nuevamente, por cierto, creo que hay algunos cambios. Entramos al momento breve de la política, son un par de minutitos y entramos con nuestros temas. Ha habido cambios, mi querido Bernardo Osorio, en la Ciudad de México, allá en donde tú vives, Palacio Nacional. Sí, fíjate que nos amanecimos con un enroque ahí de la Secretaría de Gobernación y con un gobernador. Entonces, digamos que es interesante porque al presidente le estaba costando mucho trabajo o reconocer que no todo estaba funcionando bien. Entonces, se vio que no entró a LinkedIn para buscar a los mejores candidatos para hacer sus cambios, pero ya por lo menos hay un reconocimiento tácito de que quizás no todo está como feliz, como alguna vez dijo, ¿no? Y creo que eso es, dentro de todo, eso es una buena noticia, ¿no? Fíjate que sí y no, porque desafortunadamente volvemos a caer en el mismo de los... Fíjate que no sé por qué. Normalmente, si selecciono el micrófono correcto, funciona. Digo que normalmente esperas cambios positivos, pero seguir con la misma ineptitud. Digo, traerte un gobernador inepto como el de Tabasco, que llegó por pura casualidad, de esas cosas de que creo que ahí aplica el dicho que cuando no te toca, aunque te quites, cuando no te toca, aunque te pongas, y cuando te toca, aunque te quites. Y yo creo que pasó ese mismo caso, ¿no? Cuando es nombrado para ser gobernador, de alguna forma es enlistado, pues contando con la popularidad que en ese momento tenía Andrés Manuel, pues se posiciona. Pero las veces que digo Tabasco, la verdad es que es más de lo mismo, es quizás peor. Ves la ineptitud, la ignorancia de los gobernantes. Desafortunadamente, hay una frase que dice: tenemos los gobernantes que nos merecemos, ¿no? Y muy posiblemente, tristemente, algunas personas han tomado esa decisión de votar equivocadamente por candidatos que no. Entonces no creo que haya un cambio positivo, al contrario, creo que este enroque va un poquito hacia el hecho que si lo sacan, si finalmente en el referéndum del próximo año sacan a Andrés Manuel, tentativamente, bueno, de acuerdo a lo que dice la ley, es que si el presidente dimite o el presidente, bueno, no tanto que dimita, sino si algo le pasa al presidente, exacto, queda el secretario de Gobernación. Aquí en este caso en Estados Unidos queda el vicepresidente y si no el representante de la Cámara.
En el caso que el vicepresidente no acepte ese cargo, queda así. Pero bueno, Bernardo, oye, ya entendí la lógica. Para que no me revoquen, les voy a amenazar con el sustituto, entonces. No, el punto es el hecho de dejar a alguien que sea controlable, que sea un lacayo como lo es el actual gobernador, y que obedezca ciegamente a lo que diga su jefe, ¿no? Así es como se maneja esto. Y además el tema de hoy es un poco, va en torno a, pues cambiar por cambiar no tiene como que beneficio, ¿no? Si uno cambia es porque es para ser mejor, ¿no? Por algo mejor. Bernardo, la vida en sí es complicada y a veces nos las complicamos más. Y digo es complicada porque no existe, yo creo, y sácame de la duda, no existe un mundo ideal, no existe un mundo utópico en el que todo es bonito, en el que todo es perfecto, en que no hay problemas. Yo creo que no podríamos acostumbrarnos jamás a que siempre todo fuera malo en nuestra vida, también como si todo siempre fuera bueno, siempre todo fuera excelente, porque no nos permitiría crecer en ninguno de los dos lados. Sin embargo, a veces tenemos una vida más complicada o una situación más complicada, llámese personal, a veces tus complicaciones personales, tus demonios, por así llamarlo. Por otra parte, tenemos también cuestiones de trabajo complicadas y que a veces nos las complicamos más. Gobernadores o presidentes como los que tenemos ahorita complicados, que eso, bueno, pues no creo que esté ahorita mucho que podamos hacer nosotros. Relaciones de pareja, relaciones con los hijos, relaciones interpersonales. A veces son demasiado complicadas o las hacemos más complicadas. ¿Cómo podemos empezar a descomplicar lo complicado? Mira, para mí es fundamental para llegar a ese punto conocer más acerca de la lógica del ser humano. Analizamos un día el tema de la infelicidad, por ejemplo, de los migrantes. Y llamaba mucho la atención porque la lógica decía, bueno, pues cruzas la línea, cruzas la frontera y entras a un mundo en el que, bueno, para el que le echa ganas, para el que le taronea, habrá sus beneficios, ¿no? Entonces aspiras a tener estudios o para tus hijos, a tener tus como propiedades y una larga lista de cosas, ¿no? Y de pronto pues nos enfrentábamos con la realidad de que no necesariamente los migrantes estaban siendo felices, y para ellos también era confuso que hubiesen logrado algo que en sus países de origen era así como el objetivo. Si logro tener una estabilidad económica o comer todos los días o comer mejor, eso es lo que yo necesito, ¿no? Entonces, la conclusión de cuando hicimos este análisis fue que la escala de Maslow explica muy bien este fenómeno. Una vez que he superado lo básico, pues me voy a lo siguiente y empiezo de cero, se resetea mi nivel de satisfacción. Entonces, el hecho de que cruzaran la frontera y que superaran la escala básica, que es sobrevivir, alimentarte, seguridad, no morir, etcétera, etcétera, pues pasas al siguiente nivel, ¿no? Donde quizás ya quisieras tener mejores amigos y quisieras tener como reconocimiento, ¿no? Entonces, para el mismo migrante era como muy contradictorio, era muy frustrante ver hacia adentro y encontrarse con eso. Entonces, cuando les empezamos a explicar esta parte de la psicología humana, muchos de ellos como que se relajaron, lo comprendieron y hubo una como mayor disposición a decir, bueno, entonces tengo que entender que ya conquisté un bloque de necesidades básicas y ahora voy a la conquista de otro bloque de cosas. Y pues eso los dispuso mucho, pero mucho mejor al cambio, porque lo que estaba generando era, ¿para qué voy a cambiar si al final del túnel voy a encontrar cierta insatisfacción o mucha insatisfacción? A los países comunistas
de la época de la cortina de hierro, les pasaba lo mismo. Se radica esas dictaduras cuando entraban a las tiendas donde podían escoger. Era como muy perturbador, era muy angustiante, porque antes de escoger la ropa, y le decían, vas a vestir esto, o hay camisas así, y pues te las llevas, estas, y usas esto, ¿no? Pero cuando podían escoger, la experiencia de tener que escoger llegaba a ser angustiante porque era desconocida, no habían pasado por eso, y volvían a votar entonces en las siguientes elecciones por los dictadores. Entonces era desconcertante hasta que se entendió esa parte sofisticada del ser humano, ¿no? Entonces, para mí es básico, para contestarte eso, es comprender la naturaleza humana, para así darnos cuenta de que en realidad tenemos que reconocer que logramos ya ciertos objetivos y vamos por otro, ¿no? Esto de cambiar, esto de ser mejor, tiene un dinamismo increíble y hay que estarse acostumbrando a esta parte, ¿no? Conquisto algo, lo contemplo, lo reposo y voy a lo siguiente, ¿no? Porque puede llegar a ser muy estresante, por ejemplo, irte luego a lo siguiente, ¿no? Hay que como poner pausas, hay que ser como Dios, que contempló lo que hizo durante la creación y reposar. Entonces, si yo conozco esta naturaleza del ser humano, el cambio va a ser como mucho más digerible, Adrián. Ahora, Bernardo, ¿cómo vas detectando, por ejemplo, si verdaderamente en esto que me mencionas, nuestra vida, nuestras relaciones interpersonales, nuestro trabajo, etcétera, 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 lo estamos complicando? Es decir, que no es algo normal. Vamos a pensar, como te decía hace un momento, la vida tiene situaciones de retos todos los tiempos, ¿no? Y es lo que nos ayuda a crecer. Yo pienso, por ejemplo, pienso en el planeta Tierra. Si el planeta Tierra no tuviera los volcanes, todo ese movimiento, esa vida interna que hay en el interior, que a la vez también genera un caos cuando hay un terremoto, un temblor, etcétera, no habría vida. No habría ese movimiento que daría la vida, no se movería el mar, no habría el aire, no habría... o sea, todo ese ecosistema, por así llamarlo, junto con la luna, en lo que es el universo, el planeta, etcétera, etcétera, lleva movimiento. Es un movimiento que en la vida también se nos da, la vida en el aspecto de los retos, etcétera. Pero, ¿cómo poder entender cuando nos estamos complicando? Porque, y te digo esto porque muchas veces el que está afuera lo ve, el que está atrás de ti a un lado lo ve, pero tú que estás pegado a la pared no puedes dar un paso, no sabes si tienes que dar un paso hacia atrás para poder ver con más claridad que te estás complicando la vida, con la situación, con las relaciones. Yo diría que puede ser una respuesta multifacética. No hay una sola perspectiva, pero yo me debería poner dos cosas sobre la mesa. La primera es desarrollar una clara sensibilidad en lo humano, ¿no? Entonces, eso se logra cuando trabajas ciertos aspectos de la inteligencia emocional, cuando te conoces, pero también cuando practicas la meditación, y hablo de la oración, pero también acompañada de cierta metodología científica como el biofeedback, ¿no? Entonces, cuando tú desarrollas esta sensibilidad hacia el todo, entonces empiezas a percibir que quizás esto está mejor de lo que pensabas, o quizás hay algo que tienes que cambiar, ¿no? Entonces, y habría que sumarle el tema de la virtud. Entonces, por ejemplo, si ponemos sobre la mesa la virtud de la justicia, que es una de esas virtudes que todo mundo tiene que tener, para aclararlo, me desvío un poco del tema, ¿no? Hay competencias, hay virtudes, hay cualidades que nos sirven para ciertas cosas, ¿no? Soy muy buen nadador, pero no tienes que ser un buen nadador para ser feliz. Pero hay ciertas cosas, ciertas virtudes y ciertas competencias que sí tienes que tener para ser feliz. Y, por ejemplo, la justicia es una de esas virtudes. Entonces, si formas la parte de la justicia,
si a eso le sumas una sensibilidad al exterior, podrías llegar a decir, híjole, a ver, todos los días me levanto a hacer 3 horas de ejercicio y como súper sano. Y tengo mi pastor belga, cuando salgo a caminar con él, ¿no? Recojo la caca de mis perros. Perfecto. Pero no estoy dedicando demasiado tiempo a mí y demasiado poco a Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el resultado de esta conclusión? Pues percibo, soy sensible a las cosas, pero además estoy tratando de ser justo. La justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Entonces, ¿qué le estoy dando a Dios y qué me estoy dando a mí? Entonces, este tipo esta mezcla de experiencias, pero también habilidades, nos pueden detonar que vamos o que tenemos que reflexionar más sobre algo y quizás tengamos que generar algunos cambios en mi vida, ¿no? ¿Cuáles son esos cambios? Pues a lo mejor es salir a pasear a tu perro y decir, bueno, Dios mío, pues es extraordinaria tu creación, este animal está fenomenal, me habla muchísimo de ti y pues de alguna manera, si está en mi vida, soy de alguna manera responsable de parte de tu creación y la voy a llevar al tope, a lo más que pueda, ¿no? Por eso salgo a pasear a mi perro, por eso cuido mi físico, ¿no? Por eso hago ejercicio, ¿no? Porque es tu creación. Entonces, quizás son cambios pequeños, pero muy finos, pero hay también un elemento que nos hace falta mencionar, y de alguna manera, cuando hablaste de los volcanes y de los grandes cambios que el planeta ha llegado a tener, pues bueno, siempre se necesita una crisis. La Madre Teresa de Calcuta siempre decía, ¿cómo sé que voy bien? Pues que te duela. O sea, si no te está doliendo, a lo mejor no vas por buen rumbo, ¿no? Entonces, una crisis o un cambio como que acabo de plantear, que acabo de ejemplificar, pues debe de traer una crisis, de decir, no, pues yo soy una buena persona, yo cumplo con todo, ¿no? ¿Por qué tengo que dejar de hacer ciertas cosas para rezar rosario, para ir a misa, o para rezar el ángelus, o para meditar todos los días? ¿Por qué no? Entonces empieza una crisis, empieza a haber algo de dolor, quizás te puedes llegar a sentir como, al mismo tiempo que estoy defendiendo, que estoy haciendo bien las cosas, al mismo tiempo también digo, pues soy un cruel, ¿no? Porque pues Dios es el que me dio todo esto, ¿no? Entonces, pues, son una serie de crisis, una serie de bandazos, pero que vale mucho la pena hacer, ¿no? Y dicho sea de paso, Cristo vino a traer fuego, no vino a reconfortarnos y a darnos palmaditas, ¿no? Entonces, si uno repasa los evangelios, uno se va a dar cuenta que en los encuentros de Cristo, ya sea con el pobre, con el rico, con el líder, con el no líder, con el político, con el joven, siempre llegaba y de una manera cariñosa azotaba el avispero, agitaba el avispero para que la gente pensara, ¿no? Entonces tienes un Nicodemo que era un intelectual, que era un hombre de muy buena voluntad, pero al que Cristo metía en crisis. Tienes al rico que engañaba gente y que se encontró con Cristo y bajó del árbol y dio la mitad y más de su fortuna a todos los que había engañado, ¿no? Viene el joven que pues había cumplido todos los mandamientos y que Cristo le dice, oye, fenomenal, me puedo imaginar esa escena como muy cordial, ¿no? Hasta un abrazo entre Cristo y el joven, ¿no? Y el joven le dice, quiero dar más, puedes exigirme más, ¿no? Y Cristo le dice, pues vende todo lo que tienes y sígueme, ¿no? Entonces, la realidad del ser humano es esa, ¿no? Que necesitamos conocernos a la perfección, necesitamos entrar en esas crisis, pero también necesitamos cierta sensibilidad al exterior, o que alguien venga y irrumpa en mi vida y me lo diga, ¿no? Como es el caso de Cristo, como es el caso del párroco, como es el caso del director espiritual, como es el caso del coach, o como es quizás el caso de muchos que nos están escuchando, ¿no? El escuchar una estación católica como esta es complicarse la vida, porque pues más de alguna vez terminamos todos como retados, como buscando ir hacia algún lugar hacia donde no habíamos ido, ¿no? Entonces, ya el hecho de que estén escuchando la radio, esta radio en concreto, pues significa que pueden llegar a entrar en esta dinámica de
quiero cambiar, debo de cambiar, ¿no? Y creo que en esta jornada podríamos llegar a descubrir todos que el cambio, lo único por lo que vale la pena es porque es la posibilidad, o nos da la posibilidad de parecernos más a Cristo. Ahora, Bernardo, hablando de esta parte que hablabas, y precisamente mi pregunta iba a ser esa, ¿no? En el caso del rico, bueno, tiene el reencuentro con Jesús, pero lo pudo haber tenido y como si nada, pero en su interior había algo que le estaba diciendo, falta algo. En los otros casos, bueno, Cristo se aparece y genera ese caos, esa reflexión para cada uno de ellos. Ahora bien, en ocasiones no nos damos cuenta de eso, y mucho más aún el no darnos cuenta que tenemos una vida muy complicada o que nos estamos complicando la vida por cosas tan sencillas, ¿no? ¿Qué te corresponde y qué no te corresponde? Esto es, por ejemplo, que a veces quizás nuestra personalidad es un poquito más hacia resolver situaciones, ¿no? Situaciones familiares con los papás, con los hermanos, con los hijos, querer resolver como parte de nuestra personalidad. Y eso obviamente nos lleva a complicaciones porque nos metemos en cosas que quizás no deberíamos hacerlo. En pocas palabras, cosas que no nos debería de importar. ¿Cómo vas diferenciando esto y cómo vas trabajando tanto en entender lo que te corresponde y en entender que estás, vamos a hablar del ejemplo claro del capullo, ¿no? La mariposa va haciendo todo ese esfuerzo y en ese esfuerzo va fortaleciendo las alas para poder volar. Cuando tú le abres el capullo a la mariposa, la atrofiaste y ya, o sea, jamás va a poder volar la mariposa. ¿Cómo logras ese equilibrio tan fino? ¿Cómo te das cuenta? Fíjate, por ejemplo, yo recuerdo que en mi casa había, bueno, la casa de mis papás ahora, había una mariposa que siempre nacía. Perdón, te voy a interrumpir ahí tantito porque es algo bien importante. En mi casa, bueno, la casa de mis papás ahora, ¿alguna vez fue tu casa, Bernardo? ¿O era casa de tus papás donde tú vivías? A ver, perdón, no entendí lo último. Sí, te hago esta pregunta porque dijiste algo que me retumbó antes de que llegues a la parte de la pregunta que me estabas contestando. Dijiste algo interesante. En mi casa, bueno, en la casa de mis papás, ahora, mi pregunta para ti es, ¿alguna vez fue tu casa o era casa de tus papás donde tú vivías? Porque te voy a decir una cosa, y perdona que te interrumpa. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hay gente que tiene dinero, ¿no? Y están los hijos de la gente que tiene dinero. Hace un tiempo vi una película en la cual le dice el muchacho a la muchacha, oye, pero tus papás, bueno, es que mis papás son ricos, yo no soy rico. Por eso te preguntaba ahorita de la casa. ¿Era casa de tus papás o era casa tuya, tú la compraste o tú vivías con tus papás en su casa? Mira, es una línea como muy fina, porque creo que las culturas fuertes buscan hacer esa diferenciación, ¿no? En el sentido de que esta es mi casa, esta es la casa de mis papás, pero lo correcto sería decir, pues no es mi casa, pero sí es mi herencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, etiquetar las cosas y ponerles como son, pues le da la dimensión que realmente tiene, ¿no? Porque si no es mi casa, pero si es mi herencia, eso significa que me toca un porcentaje que pues mi papá puede decir, ¿por qué tu herencia? ¿Qué, perdón? ¿Por qué tu herencia? O sea, me estás diciendo, por ejemplo... ¿Porque son mis papás? Sí, pero quiere decir que tus papás no pueden donarlo, pueden, no sé, acabarse el dinero viajando, etcétera, etcétera, y ya te la dieron de alguna forma, ya te trajeron al mundo, esa es tu herencia. A eso me refiero, es decir, no es mi casa, es mi herencia. Entonces, si es mi casa, pues es mi casa, y ahí vivo.
o ahí puedo vivir. O mis papás me tendrán que pagar renta, ¿no? Por el cuarto que ya desocupé, ¿no? No sé. Pero si es mi herencia, el concepto herencia significa o implica que te puede tocar de un 0 a un 100%. O sea, a lo mejor te toca el 0. Y sería padre, ¿no? Pero, porque la verdad es que yo siempre he pensado por mis papás, por ejemplo, trabajaron duro. Y de alguna forma, si tú me dices, oye, ¿qué te gustaría? Que se la acaben. Que finalmente disfruten su trabajo. Que digan, tu herencia, porque obviamente estoy completamente fuera de eso, tu herencia es 0. Porque finalmente el fruto de nuestro trabajo nosotros lo aprovechamos. Te dimos las herramientas, te dimos lo que necesitabas para salir. Volvemos al ejemplo de la mariposa. Pero no esperes que yo te voy a... O sea, no esperes de esta casa, de esta propiedad, de lo que sea, que te va a tocar algo. Porque empezamos con las situaciones de la mariposa, del capullo. Y ahora sí, puedes retomar el tema y meterlo del capullo. Perdóname, Bernardo. No, pero fíjate que a lo mejor voy a decir ahorita algo poco popular, pero Échale. creo que nosotros los papás de pronto somos los que distorsionamos ese concepto y vuelvo a lo mismo, ¿no? Al utilizar el vocabulario o transmitir una idea de que, hijo, esta es tu casa, esta siempre será tu casa. No, yo creo que tendríamos que decir, a ver, hijo, esta siempre será la casa de tus padres, ¿no? O sea, entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué significa que esta será siempre la casa de mis padres? Pues que si en algún momento de conflicto necesito refugio, ahí voy. Exacto, como refugio, como parte Pero, de... como refugio, ¿no? O sea, y si llego, pues en ese momento digo, a ver, no sé, ayer me dolió muchísimo salir, fui a misa en la noche, y me dolió muchísimo ver cómo estaban desalojando a una familia de una casa. Entonces, ves cómo hay un ejército de gente sacando las cosas, con 0 cuidado, las pusieron sobre el camellón. Entonces, el camellón que abarcaba todavía estaba llena de cosas. Tú podías ver que había cosas propias de un enfermo. Sillas de rueda, sillas de estas para bañarse en la bañera para los enfermos o para los adultos mayores. Entonces, pues, a mí me dolió muchísimo ver esa parte. Entonces, imagínate que uno de tus hijos cae en una situación de embargo, entonces, pues llega a tu casa y llega en calidad de refugio, porque pues en eso estás, ¿no? Entonces, pues llegas a casa de tus papás y levantas la mano y adquieres como responsabilidades, corto el pasto, pinto la puerta, contesto el teléfono, no sé, una serie de cosas, ¿no? Pero creo que sí es importante transmitir ese estatus, pero creo firmemente que quizás somos los papás los que transmitimos mal ese concepto al, por ejemplo, eso de esa siempre será tu casa, ¿no? O te voy a pagar la universidad, ¿no? O por ejemplo, matar algo que es bien curioso, ¿no? Creo que todos, por ahí de los 11, 12 años, 10 años, quisimos hacer algo por nuestra cuenta, vender limonada en la cochera, vender dulces, o sea, las necesidades humanas de trabajar, de sentirse productivo, empiezan por ahí de los 11 o 12 años, ¿no? Y de pronto los papás podemos decir, no, a ver, chaparro, tranquilo, no te me estreses. Usted termina la maestría y ya empieza a preocuparse, ¿no? Entonces, algo que le surge muy naturalmente al niño, por ahí de los 11, lo diferimos ahí por ahí de los 35 años, ¿no? No, mijo, usted no se preocupe, ahorita, ya cuando tenga 35 años, ya empieza a preocuparse por ser productivo, ¿no? Entonces, creo que es fundamental entender esa parte, ¿no? Y cuando lo hacemos de manera correcta, entonces la herencia toma el aire de herencia, significa eso, implica eso.
Entonces, creo que sí tenemos que cuidar muchísima parte, porque podemos llegar a complicarnos muchísimo la existencia cuando no era necesario complicarlo, ¿no? Podemos llegar a creer que estamos queriendo a nuestros hijos al transmitirles esos mensajes, cuando en realidad quizás los estamos como fragilizando, ¿no? Quizás estamos generando una relación no tan sana con nuestros hijos, ¿no? Yo, el tiempo que viví en Estados Unidos, al principio sí me escandalizaba ver cómo los papás decían, ya el niño va a cumplir 18 años, ¿no? Eso significa que ya a mantenerse, ¿no? Uh-huh. Y dice, pero ¿cómo es posible? ¿No les van a pagar la universidad? No, va a pedir, si ahorró, pues la paga, si no, pide un préstamo y cuando gane, pues la paga, ¿no? Entonces, eran como que dos polos opuestos, ¿no? A mí me gusta mucho lo que algunos hispanos en Estados Unidos hacen, ¿no? Que dicen, ok, pues no quiero que se estén forzado, yo me comprometo a pagar un porcentaje, yo te digo con un porcentaje de la carrera o con un porcentaje de la renta del departamento para cuando te vayas al college o algo así por el estilo, pero creo que es algo bueno de la migración, ¿no? Que podemos hacer una mejor versión de algo que sí creo les está funcionando a los gringos, pero quizás no tan radical como soltar ya de un golpe toda la dependencia quizás económica, ¿no? Pero para estos efectos de cambio, de descomplicar lo complicado, creo que la relación sana entre padres e hijos se va construyendo todo el tiempo, pero no dejemos de mirar esa parte en la que el hijo nos dice, un buen día se levanta de su cama y dice, mamá, quiero vender limonada, o quiero cortar pastos, o quiero lavar coches. No cortemos eso que es natural en el ser humano y que puede ser nuestro seguro de vida para que todos seamos felices en el futuro, ¿no? No transformemos a nuestros hijos en unos codependientes de nosotros mismos, ¿no? Fíjate que ahorita que mencionas esto en cuanto a la parte del estudio, yo ahorita quiero preguntarte qué es la codependencia, cómo creamos esa codependencia y qué es la codependencia en términos reales. Pero antes de eso, hablando de lo que es el estudio, yo creo que como padres obviamente queremos que nuestros hijos tengan estudios, tengan una carrera, etcétera, etcétera. Pero no todos, no significa que si tienes una carrera vas a triunfar. Yo conozco varios taxistas y digo, no es de denostar esa profesión o ese trabajo, al contrario, hay un servicio que se presta y qué bueno por los buenos taxistas, ¿no? Pero que son médicos, que son abogados, que entraron a la escuela, terminaron, quizás por la misma inercia, ¿no? Que es gratuita en el caso de México, en muchas universidades, terminan, son médicos, pero no es lo que estaban llamados a hacer, o no hay las oportunidades para que encuentren trabajo. No tienen esa resiliencia que si, bueno, yo soy médico, era lo que yo quería, era mi pasión, pues tú le ves la forma de irte metiendo y esto, pues aquí no hay trabajo, bueno, pues lo voy a hacer por acá o me meto a una farmacia similares o le busco por este lado, pero llevo la profesión. Sin embargo, hay otros, por ejemplo, mi hermano en algún momento dijo, acabando la prepa, la escuela no es para mí, o sea, no tengo capacidad para eso, me sobrepasa, o sea, de alguna forma era cierto. Y se puso a trabajar y le fue muy bien. Y bueno, con todas las situaciones que baja y sube, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo entender cuando verdaderamente, cómo cambiar esa mentalidad? O debemos de exigir que nuestros hijos tengan una profesión, o debemos de ver que nuestros hijos lleven a su plenitud sus capacidades y sus talentos? Yo creo que todo va en el mismo costal, ¿no? Y yo te diría, la obsesión no tiene que ser que nuestros hijos tengan una carrera. La obsesión tiene que estar en que nuestros hijos se conozcan a la perfección y que teniendo esa certeza nos sumemos a ese proyecto, ¿no? Yo, con mucho dolor lo digo,
pues he tenido muchísimos alumnos que decían, pues yo quiero ser artista. Entonces, ¿cuál era la respuesta de la familia? Pues sí, pero primero sacas ciencias de la comunicación, para que tengas algo de qué vivir, ¿no? Cuando en realidad esos 4 años y medio en ciencias de la comunicación los debían haber pasado en el conservatorio. ¿Y qué pasa? Que nunca veo a un joven con deseos de ser artista que haya estudiado ciencias de la comunicación y que haya progresado en esto de ser artista. Pero sí veo muchísimos que entraron al conservatorio y empezaron a tener la experiencia de pararse a un escenario y cantar, dominar a la gente, complacerla, perder el miedo, conocer el mundo, el medio artístico, y quizás convertirse en, a lo mejor no grabaron ni un disco, pero ahora son representantes o son maestros de artes. Entonces la práctica sí les ayudó a generar eso, pero hay mucho tiempo perdido porque los papás no entendimos. Número uno, no lo formamos como para que pudiera tener la certeza de decir, esto es lo mío. Y si de casualidad lo descubrió, pues entonces se lo condicionamos a esta obsesión que traemos de, a mí endósame el título, ¿no? A veces el título es como un cheque, ¿no? Que se lo entregan al niño, lo endosa, lo firma por atrás y dice, ya, déjenme en paz, déjenme vivir, ¿no? Yo creo que por eso es tan común que la gente encuentre, que nos encontremos gente que estudia una cosa para la que no ejerce. Y en ese sentido también, pues el sistema tiene que cambiar, ¿no? El sistema educativo tiene que detectar aquello para lo que verdaderamente es una potencia el muchacho, ¿no? Y ya por último, pues también, Adrián, es que si estudié medicina y sí lo mío tenía que ser medicina, pero hay mucha competencia y no hay trabajo como médico, pues bueno, no tengo que entrar en una zona de frustración, tengo que ser como creativo y encontrar caminos alternativos para estar más o menos en ese mercado o en un mercado como paralelo, ¿no? Entonces también esa resiliencia pues, es como vital, ¿no? A final de cuentas, creo que muchas de las cosas se traducen a tenemos que equiparnos, tenemos que equipar a los nuestros para que sepan responder a los retos que la vida cotidiana les va a ir presentando, ¿no? Sí, interesante, Bernardo. Y bueno, todavía nos queda un tiempo, pero quiero que vayamos también tomando este tiempo para lo siguiente. En base a esto que hemos estado platicando de complicaciones, de cosas que tenemos que cambiar, que tenemos que entender que hay cosas que tenemos que cambiar para nosotros, por nosotros, y esto va a generar un cambio en los demás. Antes de entrar a la noticia que vamos a dar a nuestro auditorio, quiero preguntarte, ¿cómo detectar qué quiero cambiar? O sea, quizás en el interior esté yo en mi zona de confort. No, todo está bien, no pasa nada. Y ahora así como hay un dicho aquí en Estados Unidos que dicen, si no necesita reparación, no lo repares. Si no necesita cambiarse, no lo cambies. ¿Cómo entender que a veces tienes que salirte un poco de esa zona de confort? ¿Cómo entender y cómo saber si verdaderamente hay cosas que tienes que cambiar? Para mí es básico inventariarte. Al inventariarte, es decir, al medirte, puedes definir o determinar si en realidad hay que hacer un cambio. Por ejemplo, ¿no? Hay ciertos caracteres, hay ciertos temperamentos que son especialmente buenos para el análisis. Analizar y sintetizar información. Eso, mal manejado o mal concebido, eres un criticón, eres una víbora. ¿Ok? Entonces, quizás alguien pueda llegar a decir, es que toda mi vida me han dicho que soy una víbora, que soy un criticón. En un trabajo en el que estuve, antes de entrar a las juntas, sí, un día me encontré un vaso vacío sobre un escritorio y habían puesto una servilleta como cubriéndolo y luego una liga, que es como formando el aditamento que se utiliza
para que las anacondas, para que las cobras muerdan y suelten todo el veneno, ¿no? Y había un papelito que decía, porfis, muerde aquí antes de entrar a la reunión, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo mío era hacer mucha crítica, porque soy bueno para eso, ¿no? Entonces, imagínate que tengas como autoconcebido que tienes que dejar de ser criticón, cuando en el fondo es un ajuste menor y tienes que sacarle jugo a eso, tienes que quizás más bien trabajar el tema de la empatía para que tus aportaciones no lastimen a nadie. Entonces, en ese sentido, si tú haces un test de personalidad y descubres, caray, una de mis fortalezas es el análisis y el síntesis de información. Entonces, no es algo que tengo que cambiar, es algo que tengo que mejorar. Entonces, cuando uno hace ese inventario, uno puede empezar a encontrar esos aspectos finos en los que puedo ir trabajando o en los que puedo ir mejorando, ¿no? Entonces, cuando uno va descubriendo con claridad aquellas cosas en las que tiene que cambiar, pues simplemente empiezas a cambiar esa parte o empiezas a pulir esa parte, ¿no? Puede llegar a ser abrumador y puede llegar a atragantarse el cerebro al ver tanta cosa en la que tenemos que cambiar, pero eso es como rompecabezas. Tienes que buscar una pieza y agarras una pieza y la pones sobre la zona donde vas a armar el rompecabezas y de ahí parte. A lo mejor esa pieza después le sumas otras piezas y dices, caray, no era la nube, es el mar, entonces lo bajas para ir dimensionando, ¿no? Siempre hay que comenzar de alguna forma, ¿no? Pero si quiero saber lo que tengo que cambiar, inventariar para saber hacia dónde tengo que estar trabajando y poner cada cosa como en su lugar, ¿no? Vienen unos talleres que vamos, le dijo, ¿cómo se llama la mosca al buey? Vamos arando. Nomás aclárame quién es el buey, por favor. Vas a impartir unos cursos, unos talleres que son muy interesantes. Talleres que tengo entendido no me acuerdo si son 2 o 3 módulos, estás acabando de definir eso, pero uno de ellos es precisamente el empezarnos a conocer, sacar ese inventario, como tú mencionabas, ¿no? De mi vida, simplemente, ¿qué tengo? ¿En qué estoy complicándome? ¿Esta complicación es parte normal de la vida? ¿Cómo puedo en un momento dado descomplicarla? ¿Cómo puedo vivir en el presente apoyado de las experiencias del pasado, no con añoranzas, no con remordimientos, no con culpas, pero vivir ese presente con ese bagaje y a la vez proyectar hacia un futuro, pero de una forma saludable? Entonces, tengo entendido que vas a empezar con ese curso y vamos, cuando estoy hablando en términos coloquiales, para la aplicación de lo que es la inteligencia emocional e irnos conociendo más para ir siendo mejores personas. ¿Qué significa ser mejores personas? Pues bueno, simple y sencillamente, Bernardo te lo va a explicar en este taller, en qué me va a beneficiar a mí, en qué va a beneficiar a los cercanos, ya sea pareja, ya sea hijos, ya sea familia, ya sea papás, ya sea amigos, etcétera, de una forma saludable, de una forma en la que, como mencionabas hace rato, ¿no? Tienes esa parte crítica, pero la potencializas de una forma efectiva que sirva de una u otra manera para ti, para los demás. Sí, así es, Adrián. Bueno, es un proyecto que largamente acariciado, que hemos estado rebotando y, bueno, hemos visto que están ya las condiciones para lanzarnos, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Son como 3 pasos, ¿no? El primero sería aprender a cambiar, que implica el cambio, el aprendizaje, pero también